Hola, buen día. Gracias por haberme invitado y una exposición novedosa, primeramente en un hospital, aunque dirigiendo 6 hospitales durante 18 años. Y en esos momentos fue cuando empecé a interesarme por la morfopsicología, porque yo también, aunque me dedicaba a la dirección, pero yo observaba que había unas mancanzas muy grandes en lo que era pues, el hacer diario de la medicina convencional. Normalmente la mayoría eran psiquiátricos, había un hospital general, y yo observaba mucho a los pacientes psiquiátricos y veía cómo eran aquellas caras, los comportamientos que tenían, y quise saber más de ella. Entonces me enteré que en Francia había un psiquiatra, Louis Corman, que estudiaba el rostro con lo que se llama la morfopsicología, y como yo en aquel momento ganaba pues molt diners, pues me traje a Barcelona profesores para que me enseñaran la morfopsicología, y vi que aquello era algo que era lo que yo buscaba. Era el conocimiento para mí total de la persona, porque lo que había pasado es que, voy a contar un poco de historia, ya los egipcios ya hacían mediciones y sacaban correspondencias psicológicas. Luego después en Caldea, 600 años también antes de Cristo, también se han encontrado referencias de que también estudiaban el rostro. Creí que habría es que yo me muevo mucho y no sé estar mucho quieto, porque tengo un fondo nervioso. Sabrá morfopsicología y psicología del rostro. En la China de Confucio ya había lo que era la profesión del lector de caras. Pitágoras ya escogía a sus alumnos a través del estudio del rostro. Huarte de San Juan nos decía que si hay rasgos negativos en un rostro, es inútil la educación. Y esto lo podríamos ver pues, en estos rostros, como vemos las posibilidades de educación de unos y de otros, y veríamos que esta pobre criatura pues, sería difícil. Se estudió la frenología de Gall, del cual aquí hubo el médico Mariano Cubí, que estudiaba, fue un gran adepto, pero no tenía una base científica, porque decía que las protuberancias craneales nos decían cómo era el comportamiento de la persona y su conducta y sus problemas psicopatológicos. Pero aquello no funcionó porque solo las protuberancias craneales solamente son protuberancias craneales y nada más. Es verdad que van dando una parte de forma a la parte craneal, pero faltaban otros elementos mucho más grandes, que eran los sentidos. Los sentidos son la puerta de entrada y salida de nuestra interioridad y los mecanismos de racionalización. Los sentidos serían como las antenas de un televisor. Ese televisor puede ser muy bueno, pero depende cómo estén los sentidos, ahora lo veremos, pues darán unos resultados o darán otros. Además, ahora sabemos, antes no se sabía, que los nervios no pasan por la médula espinal, sino que los nervios que van al rostro van directos, sin pasar por la médula espinal. Y como consecuencia las conexiones son más cortas. Y aparte, la proximidad, y como consecuencia hay mayor proximidad y como consecuencia también más rapidez. Kager nos habla que el cerebro, nos ha probado científicamente que el cerebro, el rostro, el sistema nervioso central y el periférico están interconectados. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Es
es evidente que tiene que ser así. Dieber y Lozanov hicieron un estudio embriológico en el cual se daban cuenta cómo el cerebro creciente iba dando la forma al rostro, como no podría ser de otra manera. Y Sperber es muy contundente, yo digo demasiado contundente, que dice que en el rostro podemos ver el posible, bueno, dice nuestro destino. En el rostro podemos ver el destino. Es verdad que en esa criatura que hemos visto, en ese rostro podemos ver el posible destino de esa persona. Pero con el estudio del rostro que nosotros estamos haciendo decimos, no. Nosotros podemos hacer muchísimo para cambiar el destino de las personas a través de lo que se llama la estimulación retrógrada. Y ahora iremos viendo. Vemos cómo aquí se va desarrollando, digamos, el rostro inicialmente. Y como consecuencia, en el cerebro, también en el rostro, están los tres cerebros: el razonable, que sería la parte del córtex frontal o humano, el mamífero, que sería la zona media, y el reptil. Y como consecuencia vemos que en el rostro es el resumen de las tres grandes funciones biológicas: el pensamiento, la emoción y la excreción, reproducción y digestión. El aparato digestivo, el aparato respiratorio emocional y el aparato cerebral. Se han estudiado en ratones y en polluelos y se puso, hubo una inhibición de un gen, del gen SHH, y se vio claramente cómo había una alteración tanto cerebral como esqueletofacial. La estimulación retrógrada a través del rostro al cerebro, vamos a poder mejorar algunas funciones de nuestros órganos. Es verdad que en este caso no van directamente desde el rostro a la parte, sino que luego va a través de la médula espinal. Pero vamos a poder mejorar a través de lo que se llama la fascioterapia esos órganos. Un mejoramiento también. Aquí veríamos pues cómo es que esto no lo acabo, la parte del corazón que corresponde con el aparato respiratorio que hemos dicho anteriormente: zona razonable, zona emocional y zona visceral. Si estimulamos esta parte, sobre todo esta parte, estimularemos el corazón. Si estimulamos esta parte, vamos a estimular los pulmones. Y así hacia abajo hasta llegar a la próstata, y al páncreas y a la vejiga. La forma es el resultado de la genética y la epigenética. Las fuerzas interiores genéticas se van expandiendo, quieren expandirse y se expandirán en función de la presión del medio que reciba. Por lo tanto, la forma es la consecuencia de la información que le anima, como no podría ser de otra manera. La información genética que viene de nuestros ancestros y la información del medio. Es decir, en el rostro vamos a ver la actualización de la persona de ese momento. ¿Cómo está en ese momento esa persona? Tenemos que advertir, como ya he dicho anteriormente, que esto no es determinista, sino es para cuando hay unas estructuras ya muy complicadas que han venido. Y vamos a poder mejorar esas estructuras, como vamos a ver si podemos verlo. Por lo tanto, la expresión genética se manifiesta en el rostro, donde las formas nos hablan del fenotipo
y de la psicología asociada a este, porque es el resumen que estamos diciendo. Aquí veríamos cómo hay tres personas y ya identificaríamos que esta persona, la función dominante de esta persona sería el pensamiento. En esta persona serían los sentimientos y en esta persona sería lo visceral, lo primitivo. ¿Quién sería más pragmático? ¿Quién tocaría más peus a terra? Esta. Es más ancho. ¿Quién sería más filósofo? Más para estar allá arriba en el... Esta. ¿Quién viviría las cosas entre lo que es la emoción, los sentimientos? Pues esta persona. Con esto ya vamos teniendo una aprehensión inicial de cómo es esa persona y cómo vamos a acceder a esa persona. Vamos a tener que acceder a esa persona de manera distinta. Cada uno... me decía un osteópata craneofacial y al mismo tiempo acupuntor, dice, es que con este conocimiento ahora yo voy y le pongo la aguja que necesita en la acupuntura. Voy directo. Y homeópatas que dicen, es que yo ahora ya voy y le doy el preciso, porque normalmente lo que vamos haciendo es, vamos probando. Y con este conocimiento yo voy ya directo. Aunque ya vamos a hablar de ello, pero veríamos que esta persona sería hipersensible, esta sería un sentimental sensible y esta sería menos sensible. Con lo cual, esta persona ya le podríamos poner pues unas agujas un poco más que no habría problema, las encajaría más fácilmente. Es que estoy cambiando un poco el discurso porque veo que de lo que estáis haciendo. Entonces, ley del equilibrio y la armonía. La ley del equilibrio y la armonía nos habla de que una persona tiene que tener un poco de todo, que cuanto más equilibrada sea en todas las partes, mayor equilibrio habrá en esa persona. Aquí vemos esta persona que lo que he hecho ha sido cambiarle la armazón del rostro, porque los sentidos son los mismos. Entonces decían, es que la antigua frenología y la fisionomía decían, el que tiene una frente grande es muy inteligente y el que tiene una frente pequeña no es inteligente, o el que tiene una nariz así quiere decir que es esto y el que tiene un mentón así quiere decir esto. Y nosotros decimos, nadie va por la calle solamente con una frente, una nariz o un mentón, va integrado con todo. Por lo tanto, vamos a tener que ver lo que sería la ley del equilibrio. ¿Dónde habría más equilibrio aquí? Pues donde habría más equilibrio en la persona sería aquí, porque tiene un armazón más grande y los sentidos son más grandes. Esta persona nos hablaría de que tiene un buen departamento de comunicación, pero al mismo tiempo gasta mucho las energías, pero como tiene un buen armazón, tiene más depósito. Y si tiene más depósito, aguantará más toda la terapia que le podamos hacer. Pero es que vemos a esta otra y digamos, esta resistirá menos, o sea, porque tiene menos fortaleza, porque la osamenta nos habla de la fuerza, de la energía vital del ser. Entonces, podríamos ver aquí de los que estaban en los, ¿cómo se llaman los alemanes? En los campos de concentración, que los veías a todos secos. Pero claro, la osamenta no era igual. Y entonces allí había más resistencias o menos resistencias en esas personas, pues para morir o no. Entonces, las facultades psíquicas no existen como facultades aisladas, porque están integradas en un conjunto. Aquí veríamos
que estas tres personas, teniendo la misma frente, diríamos, si tienen la misma frente, con la antigua fisionomía, son igualmente de inteligentes. Pues el potencial intelectual sería el mismo, pero la inteligencia, ¿qué es? ¿Solamente el pensar o también el realizar? Pues ¿quién realizaría más? Esta, porque tiene más fuerza y realizaría más. Esta sería más un teórico que tendría muy buenas ideas, pero tendríamos que ponerle también un práctico. Le pondríamos un práctico para que fuera complementario, porque lo bueno que tiene el estudio del rostro es que podemos ver cómo es uno y a quién tenemos que ponerle y hacerle complementario. Que esto es lo que hice yo cuando dirigía los hospitales, que fueron 18 años y medio, y todos los hospitales en aquel tiempo, hace ya ahora más de 19 años que los dejé. Todos los hospitales en aquel tiempo perdían dinero, todos los concertados y, por supuesto, de la Seguridad Social, allí no había pérdida porque era el cajón sin fondo. Y los que yo dirigía ganábamos 1.000 millones libres de impuestos. ¿Por qué había esa situación? No era porque sí, era porque poníamos a las personas complementarias en cada puesto de trabajo y con un gran sentido del ahorro, que esto también lo podemos ver, aunque aquí no lo vamos a estudiar. Y al mismo tiempo eran personas con una zona emocional, que ahora veremos, o ya lo hemos visto anteriormente, bastante de ternura y cariñosos, y como los hospitales en todos, si tienen una buena asistencia humana, el enfermo, y cariñosa y tierna, con sentido del ahorro que digo, ese enfermo se recupera y se rehabilita antes, porque le está dando emoción, cariño. La verdad era que la mayoría de los hospitales que dirigían eran psiquiátricos, y el enfermo psiquiátrico es el que más está falto de cariño. ¿Qué pasaba? Pues que los procesos eran más cortos y había un ahorro de medicación del orden del 25%. Entre todos va sumando, y luego la enfermería, pues la habíamos contratado con buen sentido del ahorro al mismo tiempo, pues ¿qué hacían? En vez de gastar un dodot, o como se llama, cortaban, lo hacían así, guardaban el otro, y entonces eso, más uno, más uno, más uno, más uno, pues eso iba haciendo que los hospitales ganáramos más. Pero es que los enfermos se rehabilitaban más rápidamente y no necesitaban tanta medicación de contención, porque claro, la contención se hacía de una manera amorosa. Bien, los receptores sensoriales, como hemos dicho, son elementos importantísimos para ver cómo es la persona y el potencial intelectual que tiene esa persona, porque, como he dicho anteriormente, son la puerta de entrada y salida de nuestra interioridad y de los mecanismos de racionalización. Entonces, he puesto aquí el mismo rostro, pero este era el original, y le he cambiado los ojos aquí. Y ya veríamos, ya podríamos decir intuitivamente quién sería más inteligente, ¿no? O el potencial intelectual, ¿quién daría más potencial intelectual? Tiene una puerta de entrada y salida mayor a nivel mental. Pero aquí sigue siendo la zona emocional, que es la puerta de entrada y salida de nuestros sentimientos, está cerrada, como está cerrada aquí. Por lo tanto, es una persona cerrada también a nivel mental, es en este caso, y a nivel emocional. Y aquí sería a nivel mental abierto y aquí a nivel emocional muy cerrado. En cambio aquí le he puesto una nariz, unos orificios más grandes, y entonces esta persona sería abierto a nivel mental y a nivel emocional. Con lo cual había mayor interacción, y la persona, ¿qué es? Es la estructura que tiene y la interacción con el medio. Si se relaciona e interactúa más, va a sacar más provecho de su estructura profunda. Bien, entonces, lo pequeño nos habla de cierre y lo grande nos habla de apertura. Lo pequeño nos habla de sensibilidad y lo grande nos habla de hiposensibilidad.
Ahora vamos a ir para ello. Pero también vemos que no solamente tenemos que observar lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Entonces, lo cuantitativo, vemos aquí una frente muy grande, pero sería un poco una frente que aprende, estudia mucho y tiene mucha capacidad de asimilación, sabrá mucho. Hay montones de catedráticos y hizo un estudio hace muchos años de los rectores que había en las diferentes universidades españolas, y la mayoría de rectores tenían una frente cuantitativa. Estos son lo que yo llamo spiritus cisterna, spiritus cisterna, y a estos los llamo yo spiritus fuente, porque aquí vemos una frente pues distinta, diferenciada. Vemos aquí una parte, aquí que se hunde un poquito, aquí, y luego después pues tiene una zona instintiva para poner las cosas en práctica, porque si no tuviera fuerza, también aunque esto fuera más cualitativo, tampoco lo podría poner en práctica. Por lo tanto, hay muchos profesores o mucho profesorado en las universidades que empiezan bla, 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 pero luego dices, pero este hombre ¿qué ha dicho? O sea, ¿no? Pues estos serían los espíritus cisterna y los espíritus fuente, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que ver lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cualitativo, ¿cómo lo vamos a ver? En la diferenciación de las partes. Entonces, también tenemos que ver el de frente y de perfil para hacer la evaluación de la persona, porque entonces vamos a ver aquello que querríamos ver siempre y que no se puede ver. ¿Qué es lo que podemos hacer con la psicología del rostro? Que es ver las virtudes, lo que ahora se llaman competencias. Aquí podemos ver la actitud frente al trabajo, y ahora lo veremos. En el diálogo que hacía Sócrates y Menón, Menón era una persona que se había hecho muy rica y normalmente invitaban a los pensantes pues, para que los ilustraran, y tenían un diálogo, creo que igual lo sabéis, pero si no lo acabo de rápidamente. Estaban hablando de las virtudes y Menón le decía que no había virtudes, que se podía aprender todo. Y Sócrates le decía que no, y ante esa insistencia le dice, a ver, tú te has hecho rico. ¿Quién te ha enseñado a ser rico? Dice, nadie. Dice, pues eso es una virtud. Como una virtud es el que tiene el sentido del ahorro, o el que tiene olfato para el negocio, o lo que es lo innato. Porque nosotros lo que vemos es lo innato en la persona y también lo actualizado. Porque, como hemos dicho, en el rostro vemos, es el psicoanálisis inmediato. Es de inmediato. Bueno, inmediato, en una hora, hora y pico, pues se puede hacer un estudio muy profundo de la persona. Entonces aquí vemos a una chica de frente, y de frente la vemos como fuerte. Esta es la careta, porque de frente mostramos la cara que queremos poner porque lo controlamos, pero de perfil yo no lo controlo, no puedo controlar. Entonces, de perfil es cómo vamos a ver cómo es la persona realmente, qué actitud tendrá frente a la vida. Pues esta mujer pone una cara agresiva porque es floja y intenta defenderse ante la vida, pero cuando le vemos de perfil, vemos que casi no es la misma cara. Diríamos, esta no es la misma. Y la vemos más figueta, con una actitud poco combativa hacia la vida. Entonces, como será la persona realmente, será como es de perfil. Aquello que decían, búscame un perfil. Pues es que deberíamos ver el perfil. Y aquí vemos a una señora pues, de 80 y pico años, en una silla de ruedas, pero vital, y si la vemos de perfil,
pues es la que atiende a una hermana suya mayor y en una silla de ruedas, y la otra no, la otra está con las cuatro, con todas las extremidades, pues que puede caminar, ¿no? O sea, de perfil veremos la actitud. Y luego deberíamos ver cómo es el grado de adaptación de las personas. Allí veremos, en este primer impacto, vamos a ver, cuidado cómo tengo que abordar a esta persona a la hora de abordar pues, la terapia que sea. Entonces nos informa del grado de adaptación de la persona. ¿Quién sería la persona más adaptable y que lo aguantaría todo? Lo redondo. El balón lo coges así y se adapta muy bien. Si hay abruptuosidades, se adapta menos. Entonces, viéndole a la persona de 3/4, vamos a ver cómo es la persona, si es una persona adaptable o no en el trabajo. ¿Cómo se va a adaptar? Entonces, vemos el redondo, que sería el más adaptable, el plano, que sería el menos adaptable, bueno, menos prácticamente parecido. En este caso hay una hipersensibilidad de defensa muy grande y son personas que es difícil tener una convivencia fácil con ellas. Y fijaros que esto es lo que hace la fuente de ruptura de la mayoría de las parejas también, porque nos atrae lo que no tenemos. A una persona estrechita la veréis generalmente con una persona más amplia. Con lo cual, son complementarios, pero a la vez son antagónicos. ¿Y qué queremos hacer cuando estamos en vida? Pues que queremos que la otra persona se comporte como soy yo. Si yo soy sensible y delicado y quiero que me toques poco, normalmente el más grueso quiere tocar y es menos sensible, y entonces pues no va a ser tan fino. Y entonces empezamos a machacar hasta que aquello se rompe. Ya veis, somos complementarios, pero a la vez la atracción no significa estar de acuerdo, sino solo significa atracción. Y cuando ha pasado ese momento de atracción, quedarán los antagonismos, que será la fuente de ruptura. Entonces vemos aquí pues un modelado plano, un modelado más redondito, pues este se adaptará totalmente. Aquí vemos un modelado ondulado, y el modelado ondulado es diríamos, una estructura que nosotros decimos que tiene la inteligencia emocional bastante desarrollada, porque se adaptan según les interesa. Y en cambio el modelado abollado es una persona conflictiva, muy conflictiva y difícilmente integrable. Y aquí tenemos una abollada, que pues ya sabéis que no es una persona que de vez en cuando pueda salir con... será difícilmente que pues todo lo que sea la adaptación no será muy fácil, ¿no? Bien. El tono, otro elemento importantísimo para abordar la terapia con el paciente. El tono, la tonía o lasitud muscular, que el tono nos da la actividad y la tonía nos da la receptividad, o sea, la pasividad. Entonces, aquí, si a esta señora se le jubila, está una persona muy activa, si se jubila, si no hace nada, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que va a generar, en principio, ansiedad, inquietud, va a tener problemas de dormir, va a ir al médico, tenga usted unas pastillas, unos ansiolíticos, pero lo que está haciendo le está inhibiendo y no le está abordando el problema real que le causa a esta persona, que es una persona hiperactiva, y a lo que hay que hacer es enviarla a que haga una actividad intensa, lo más intensa posible, durante un tiempo, para quitar la energía que está cargando metafóricamente y no descarga. Y eso es lo que le da, esa energía
se va haciendo cada vez más negativa y va siendo cada vez más recursiva y puede llegar a una depresión una persona tan activa. Por lo tanto, vamos a tener una orientación y decir, no, usted, pues recuerdo que una médico de la Seguridad Social de Madrid me decía, yo ahora ahorro un montón de dinero a la Seguridad Social, porque ya con esto las veo y les digo, usted haga esto, haga esta otra cosa, y me ahorro medicación y visitas constantes de vuelva usted, bueno, o sea, venga como se encuentra, como no se encuentra. Entonces, en el tono vemos la actividad y la tensión, que sería el máximo, y en la tonía veremos la pasividad y la receptividad. Y también veríamos, en el tono veríamos la poca paciencia y en la tonía veríamos la paciencia. Por lo tanto, nadie es bueno ni malo, sino depende para qué. ¿Ya? O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que nadie es bueno ni malo, sino a cada uno vamos a poder ponerle allá donde desarrolle mejor la función, que será para ella. Imaginaros a una persona muy tónica, muy tensa, en una portería. Pues se peleará con todos los vecinos. No tendrá la paciencia y la habilidad para sortearlos. Por lo tanto, no hay nada bueno ni malo, ¿eh? O sea, mirad, si se supiera morfopsicología o psicología facial, estos niños, si vemos, ya podemos hacer poco, pero si los hubieran traído a los 3 meses a consulta, hubiéramos podido hacer mucho. Y los voy a hacer así y lo vais a entender. Aquí lo que tenemos es una lasitud en los ojos. Si veis los ojos, caen. Eso quiere decir que el nervio óptico, que va del tronco del encéfalo al nervio óptico y también a la parte frontal, va a haber un relajamiento y como consecuencia estas personas a la hora de estudiar les va a costar muchísimo o lo van a dejar. Pero es verdad que nosotros vemos que también estas personas que tienen los ojos átonos, si se les orientan en principio primeramente a activarlos un poco más y luego en los estudios orientales a temas creativos son las personas más creativas. Pero si no están orientadas a esa orientación creativa, esas personas normalmente pueden tener un potencial de delincuencia mayor, porque la lasitud mental será menor. O sea, las cosas, les es igual las cosas, ni el blanco y el negro, o lo bueno o lo malo, está relajado en ellos. Sobre todo, lo que pasa es que aquí no es el sitio para desarrollar un tema de delincuencia y demás, ¿no? Pero si nosotros esto lo hubiéramos visto con 2 o 3 meses, enseguida le hubiéramos puesto un remedio a los padres para que le pusieran unas campanitas aquí y otras otras cositas así, para que, estando tumbado en la cama, pim, 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 para que fuera forzando el nervio óptico y se hubiera tonificado más. Porque la estructura nos informa de la función, pero con la función podemos modificar la estructura a través de esta estimulación retrógrada que estoy diciendo del rostro al cerebro. Y hemos hecho cosas que vamos a ver si hay alguna cosa más que podemos. Entonces, podemos mejorar el destino de los niños con este conocimiento que hasta hace poco pues decían, lo asociaban a la frenología y demás, y decían que esto no. Es más, uno de los catedráticos que quise que fuera un codirector es uno de psiquiatría y otro de psicología. El de psiquiatría me lo presentaron cuando yo dirigía los hospitales, y la monja, porque los hospitales eran de religiosas, le dijo la monja, que era jefe de enfermedad, el señor Gabarra sí que sabe psicología, pero mucha y tal. Y me dice, ¿y qué? Digo, pues yo lo hago a través del rostro. Y me dice, eso, la frenología, eso está denostado, eso no tiene ningún...
Digo, ¿me permites que te haga un estudio ahora mismo? Y usted, Sor María, nos deja solos. Me dijo, sí. Tenía las gafas aquí, le quedaron aquí. Y en ese momento me dijo, ¿cuándo empezamos a investigar? Pero claro, yo dirigiendo 6 hospitales, yo no podía dedicarme. Pues bueno, este hombre ha acabado siendo codirector de tesis, de mi tesis, y ahora será director de otra tesis. Va a ser o sea, va cambiando, ¿no? Porque es otra cosa de lo que era la frenología, sin ninguna duda, porque tiene varios parámetros, como estáis viendo, ¿no? Entonces, otro crío, diríamos, el equilibrio. Las personas tenemos que ver que sean equilibradas. Bueno, un niño, sus padres profesor y su madre psicopedagoga, y no lo habían llevado, claro está, por todos los sitios del mundo, pues porque era un niño inquietísimo, no los dejaba parar y demás. Y bueno, pues nosotros ya vemos que aquí hay algo anómalo, unos sentidos muy grandes, en un rostro muy delicado, delgado, y además con un cuello flojísimo para todo este cabezón. Perdonad que lo diga así, porque soy un poco... Entonces, bueno, pues le marcamos unas pautas para cómo tenían que abordar a este niño. Este niño tenía que tener espacios muy tranquilos, que hoy en día todo lo que se llama hiperactividad, todo lo clasifican por hiperactivos con falta de atención, el TOC. No, el TOC no, ahora me sale la palabra. Bueno, de los hiperactivos con falta de atención. Y es porque hemos cambiado el entorno. Antes era en campos y en sitios jugando, corriendo y demás, y allí pues descargamos la energía, pero ahora los tenemos en bloques como estabulados, digo yo, o sea, y allí no pueden, y entonces esos críos necesitan expandirse, y estamos creando pues esta moderna construcción de las personas hiperactivos con falta de atención. Si los llevamos a un entorno, en este caso a este niño, relajado, con una naturaleza tranquila, lo llevamos los fines de semana y ahí sí podemos algún rato a que descansen, pues tiene una oxigenación mayor, hay menos excitaciones, porque los ojos, como son grandes, y todos son estímulos y excitaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, hay que reducir las excitaciones incluso de la televisión, que son los que más les gustan. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco van cogiendo fuerza y energía, y además los orientamos a que desarrollen también la parte del cuello, porque el cuello es el tronco es el que conecta el cerebro y la parte del cuerpo, y eso da un mayor potencial de energía. Si miráis, no la he traído, pero el cuello, por ejemplo, de Pujol, el jugador de fútbol que ahora ya se retira, la estructura es muy estrechita, pero tiene un cuello así de potente. Pues si nosotros estimulamos esa parte, le hacemos una tabla, eso lo vamos a reforzar. ¿Y qué vamos a darle? Equilibrio. Voy a equilibrarlo más y le voy a dar más potencia. O sea, por lo tanto, podemos mejorar muchísimo. Y esta niña, pues vemos que la estructura, si veis, es muy vertical, con una frente vertical, casi en el balcón que decimos nosotros, con lo cual la capacidad de asimilación no es una mente asimilativa, sino que es reactiva. Y le costará más los estudios. Y entonces, pero si está tranquila, los va a poder estudiar. El problema que tiene es luego, después, demostrarlos en una prueba, porque si se le somete a la máxima tensión, aquello queda bloqueado. Lo saben, pero no lo... Hoy en día, como se tiene que hacer una evaluación no pueden. Entonces hay que orientarle y ponerle otro tipo de pruebas distintas, y seguro que lo sacará, porque seguro que el día anterior lo ha estado estudiando, se lo han estado preguntando sus padres y lo sabía todo. ¿Pero qué te ha pasado? Que cuando se produce la máxima tensión, se bloquean. ¿Son más tontos? No. No. Es más, en este caso son más reflexivos.
Es verdad que habrá otros elementos que inicialmente serán personas negativistas en el sentido de decir no a las cosas, el sentido de la oposición será grande, pero cuando sean ya más mayores habrá un cambio de evolución y serán personas que tendrán la capacidad para prever lo inesperado, cosas que muchísima gente no lo tiene. Aquí tenemos una... Ya acabamos. Aquí tenemos una persona diagnosticada con, ahora no me sale la palabra, tromboplaquetomía autoinmune. La persona, pues claro, la tromboplaquetomía autoinmune, pues dicen, es que no sabemos por qué o sea, y va sucediendo. Esta, nosotros vemos aquí, viene, bueno, pues, ¿cómo se llama? Pues lo que son las hemorragias pues recurrentes van sucediendo y, bueno, nosotros vemos, le digo, tú estás trabajando en un sitio con mucha presión, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿y has tenido en algún tiempo que no tenías presión y que no te sucedió? Sí, estuve 3 años en otro sitio trabajando, que allí iba tranquila y no me... Pero a mí me lo diagnosticaron cuando tenía 18 años, que entonces sí que tenía presión. Pues es que estas personas lo que tienen que hacer es trabajar con entornos en que la presión, aunque estén con presión, llega un momento que es como que se les corta la energía y se quedan sin energía. Entonces estas personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Parar, antes de que vean ellas que van a reventar, pararse, relajarse un poquito, y como tienen mucha energía, porque hay buena mandíbula y hay energía, van a poder reemprender otra vez. Oye, empieza a hacer eso, se acabaron las hemorragias. Pero es que además, la semana pasada me llamó para decirme, he ido a revisión y me han dicho que no hay rastro de lo que me habían diagnosticado. Bueno, o sea, tan sencillo. En estas personas con esta estructura, a unas les da por esto, pero a otras puede darles por lo que se llama el cansancio crónico. Siendo muy activas, se les produce el cansancio crónico, porque hay bloqueos. Pero también, si es la estructura un poco más ancha, fibromialgias. Si estos elementos se supieran, se irían regulando y no se desarrollarían. Y aquí veríamos una estructura muy tónica, muy activa, que es lo que decía antes, que si se jubila y no hace nada, pues tendrá graves problemas. Aquí fui ya, qué poco tiempo, es que hemos empezado un poco más tarde. Manera de abordar a las personas, porque me habían pedido que a ver si podíamos dar unos pequeños rasgos para abordar a los pacientes cuando se les tiene que dar una noticia desagradable, que cada uno responde de una manera distinta y entonces cada uno lo hacemos en función de cómo somos nosotros, sin saber que el otro, y a unos lo haremos bien y a otros no lo haremos bien. Pues aquí tendríamos un marco estrecho que hablaríamos de sensibilidad profunda y emotividad. Y aquí sensibilidad de superficie. ¿Qué quiere decir sensibilidad profunda y sensibilidad de superficie? Pues imaginaros que al de la sensibilidad profunda le afecta todo muchísimo y eso le puede crear problemas traumáticos para el futuro, aquel impacto emocional tan importante. Ya de la sensibilidad de superficie tiene un marco ancho, pero tendrá el impacto, pero como tiene buen soporte, lo aguanta y se olvida más fácilmente de ello y lo puede aguantar, con lo cual no le vamos a hacer tanto daño si se lo decimos más directamente. Sí que habrá un momento, o sea, como el champán, pero eso se pasa enseguida y ya se calma. Entonces aquí veríamos sensibilidad profunda y emotividad también, una estructura con un rostro estrecho y una hiposensibilidad. A esta persona ya le podemos decir que se mueren o que toda su familia y esta persona no le afecta nada. En sí era un médico forense muy conocido,
¿eh? O sea, que los forenses pues tienen que tener, para descuartizar de esa manera y todas esas cosas, tienen que ser, pues bueno, pues dependiendo de cómo sea el marco, podremos decir cómo vamos a abordar a la persona. Aquí veríamos, pues, que en esta persona habría una sensibilidad de superficie, en esta no, porque esta persona, cuando esta zona es más estrecha, son personas que llamamos de cerebro frío. Los de cerebro caliente serían los que tienen la que hemos visto, la cantante, la Rocío Jurado, que en la zona emocional son de lo que se llaman cerebros calientes. Calientes porque está el calor de la emoción, ¿no? Entonces aquí, ya hemos dicho, aquí también habría habría algo de hiposensibilidad y también en el Papa hiposensibilidad, dilatación. Los dilatados son más receptivos y son más permisivos en todo también, porque pues están tocando la vida y dicen al cuerpo hay que darle lo que es del cuerpo y a Dios es lo que es de Dios, ¿no? Y por lo tanto, es que construimos nuestra doctrina según somos nosotros. O sea, los chinos, ¿por qué creéis que no son tanto de tocarse y de...? O sea, porque la zona emocional es más corta y han hecho unas reglas de conducta de no tocarse, pues porque ya en ellos ya no les sale de ellos. Los que somos más narizatas, pues somos más de el abrazo, el ganador, o sea, la estructura hace la función. Y entonces, si hace la función, vamos a hacer el código de comportamiento según esa estructura. Bueno, aquí vemos personas, como hemos dicho, sensibles. Esta sería sensible, pero porque también teníamos que hablar de las aletas de la nariz, que ahora no vamos a poder por el poco tiempo que tenemos, que también eso es un elemento de vibración y de sensibilidad. Esta sería hipersensible, esta persona sería medio sensible a la hora de abordar. Aquí veríamos que a esta persona también le podemos decir que bueno, que pasa lo que pasa y no pasa nada. A esta persona, como hay una zona emocional importante, pues sí que lo sentiría, pero como el marco es suficiente ancho, lo encajaría. En el momento habría pero luego después no pasaría nada, o sea que no lo afectaría. Luego, en cambio aquí, esta persona, si le dijéramos algo, con estas aletas vibrantes, el marco estrecho y inclinado del perfil, sería una persona que lloraría por todo, o sea, sería difícil y sería recurrente, nada más que le viniera aquel pensamiento. Al mismo tiempo, como hay una simetría, la simetría también da estados de ánimo oscilatorio, porque también aquí no podemos verlo, pero nosotros en la simetría vemos si hay bipolaridad o no hay bipolaridad, si integra esa simetría o no se integra. Claro, tenemos un cuarto, bueno, ahora ya nada tenemos. Y aquí tendríamos, en cambio, esta sería muy aparatosa, y este chico que vemos que la frente es vertical y que todo está bastante controlado, habría una sensibilidad importante, un elemento de impacto importante, pero se lo tragaría y le quedaría también durante mucho tiempo de manera recursiva. Por lo tanto, tendríamos el abordaje, no nos da tiempo para hablar de cómo verbalizando podríamos interactuar con estas personas, pero es posible que en otro momento lo podamos hacer, porque pues somos debutantes en esto y lo podemos preparar para otro momento. Bien, aquí veríamos una persona que vemos con unas aletas muy sensibles, o sea, que parece que va a volar, pero en cambio el rostro, la zona media del rostro es de cerebro frío. Entonces ahí hay un antagonismo. Sí, vibraría en el momento, pero lo afectaría poco, también igualmente. En cambio, aquí al alcalde, pues sí que le afectaría porque hay cierta emotividad. Aquí, al ser todo más carnoso, menos. Aquí también menos. Aquí también poco, pues porque esta zona también es pequeña. Y a este también poco porque los sentidos también son poco grandes y entonces el impacto queda reducido a la hora de que entre
hacia adentro. Bien, sería más aquí de hiposensibilidad, 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 hiposensibilidad. Este es una persona un violador que estuvo estuvo otra persona 13 años por él en la cárcel, pero al final lo pillaron. Y aquí pues también, como hay zona emocional importante, también habría una aparatosidad en el momento de la comunicación de un aspecto no negativo, y tendríamos que tener paciencia y darle un poco de calma, tranquilidad, dedicarle un poquito más de tiempo. Y bueno, y aquí pues también sería un elemento de hiposensibilidad. Y como no tengo más tiempo, gracias por haberme escuchado. No sé si queréis preguntar alguna cosa, y si no, pues... Gracias. Expulsar. Sí, claro. Ahora. Sí. Hola. Bueno, primero de todo, gracias por la ponencia. Simplemente es una duda que tengo. Por lo que me ha parecido... Bueno, varias, sí. Por lo que me ha parecido, ¿no? La morfopsicología lo que intenta es determinar conductas mediante la fisionomía craneal, ¿no? Es lo que... Bueno, facial y lo... Vale. Entonces, lo que me gustaría saber, yo como a mi ámbito profesional, que es la fisioterapia, me gustaría saber cómo podría aplicar yo esto a nivel terapéutico. Es decir, claro, está bien saber la conducta de un paciente, pero usted ha hablado ¿ha tenido contacto con terapeutas, con osteópatas craneales? Pues, lo he dicho. Sí, por eso, cuando lo ha dicho me ha interesado. Te podría y que si verdaderamente a esa persona que lo está utilizando. Exacto, y que verdaderamente sí habéis llegado a una conclusión anatomofisiológica de si verdaderamente cierta forma craneal, porque en teoría eso lo contempla la terapia craneal, sí. Pero para saber si verdaderamente habéis llegado a una conclusión psicológica con cierta anatomía o cierta patología física o psicológica, dependiendo de la fisionomía facial. Es que no hemos hablado también de cómo podemos detectar posibles problemas, incluso de hígado. Una chica vino, le dije, ves a mirarte rápidamente que tú tienes un problema de riñón, que se ve en esta zona, habría que mirarlo. Efectivamente fue y ya era prácticamente, bueno, le tuvieron que extirpar el riñón. Vale. Sí, evidentemente. O como una estructura pues es más proclive a tener problemas en el aparato digestivo o otras. Me gustaría saber por eso si existe evidencia de esto a nivel, si ya hay algo contrastado. Y luego está la facioterapia, que os he puesto la imagen aquella, que también es otro elemento importante para, sobre todo, como es el Reiki, pues sobre todo para calmar y relajar y toda esta serie de... Vale, bueno, muchas gracias. A ti.